1810, cuando México, que en ese entonces era llamado la Nueva España, tenía como gran sustento a la minería en cuanto a su economía. Nuestro país era la fuente de riqueza más importante para la Nueva España. Antes de la Guerra de Independencia, los metales preciosos como el oro y la plata representaban el 84% de todas las exportaciones. Durante la Guerra de Independencia en México, el crecimiento económico fue casi nulo, al registrarse un promedio de solo 0.2%. Durante estos primeros años del México independiente, el principal sustento de su economía era la agricultura y la minería. A partir del año 1821 hasta 1876, México registra un crecimiento de apenas 0.3% en su economía. A partir de 1821 hasta 1858, se da una caída del PIB del menos 0.7% durante la vigencia del modelo proteccionista industrializador, para luego retomar un aumento del 2.3% en el periodo de liberalismo de José María Luis Mora y Benito Pablo Juárez García. En los años de 1876 hasta 1910, conocido como el Porfiriato, la economía mexicana logró el mayor crecimiento hasta entonces, logrando la cifra de 3.6% en promedio anual. Este crecimiento se dio gracias a que empezaron a llegar inversiones millonarias desde el exterior, aunque fuera a costa de que, por ejemplo, las compañías mineras fueran propiedad de estadounidenses. La construcción de ferrocarriles y de muchas líneas telefónicas y telegráficas cambiaron las comunicaciones a nivel nacional. Por periodos, en 1877 a 1887, el crecimiento fue de 4.2%. De 1888 hasta 1900, el ritmo de crecimiento es menor, siendo de 3.8%, y en 1910 el ritmo se desacelera hasta 3.1%. En estos 100 años, desde 1810 hasta 1910, que fue la Revolución Mexicana, la economía muestra un crecimiento anual de 1.6%. Durante el periodo de 1910 hasta 1917, la economía mexicana solo creció 1.4% en promedio anual. Se observa que todavía hacia 1913 el crecimiento se mantuvo. Sin embargo, en los momentos más álgidos del movimiento armado se alcanzaron tasas de crecimiento negativo. El periodo de 1918 hasta 1945 para México fue un camino difícil, reflejado en un crecimiento promedio de 2.1% anual. Durante este periodo se dieron situaciones tanto buenas como malas para la economía del país, como por ejemplo, en 1921 se elimina el sistema de protección subsidiaria del Estado creado en la era porfiriana. Tiempo después se da la Revolución Hacendaria, además de que en 1931 llega la Gran Depresión. Después, en 1932 se crea el Sistema Financiero Nacional, como Banjidal, Banrural, Nafinsa y Banobras. En 1938 se da la expropiación del petróleo. En 1940 llega la Ley de Industrias de Transformación. Y después, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se instauran medidas y controles para producir y exportar hacia otros lugares a pesar de la situación. Después, en 1944, se crea el Plan Económico para aprovechar el superávit comercial creado por la guerra. En 1935, durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas, se inició la reforma agraria, se nacionalizó la industria del petróleo y de los ferrocarriles, dándole paso a un proyecto de desarrollo nacionalista. Entre 1940 y 1955, con la finalidad de impulsar la industrialización en México, se crearon organismos como Sosa Texcoco y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por parte del Estado, se utilizaron mecanismos para impulsar la inversión privada, como la disminución de impuestos, aumento y facilidades al crédito público y privado, la promoción de actividades industriales
el aumento de aranceles y otorgamiento de subsidios. Todo esto propició una mejora en el desarrollo económico durante la década de los 50, donde surgió una fuerte actividad industrial de pequeñas y medianas empresas. En el periodo de 1952 hasta 1970 se da una política monetaria estable, llevada a cabo por el Banco de México, dirigido por Rodrigo Gómez Gómez. En el lapso de 1946 hasta 1982, el proteccionismo y la industrialización inducida por el poder público, o sea, dejando a un lado al sector privado, permitió un crecimiento económico de 6.6%, siendo este el más alto en la historia económica de México. En la década de los 80 se da la etapa del cambio más profundo sufrido por la economía mexicana durante el largo periodo de 200 años. En esa época, el crecimiento promedio fue de 2.6%, nivel que contrasta con el 6.6% del periodo proteccionista. Durante el neoliberalismo, desde 1983 hasta 2010, el crecimiento es de 2.1%, ligeramente por debajo del promedio histórico, que es de 2.6%. Durante ese periodo se presentaron 5 crisis económicas: la de 1983, que fue de menos 3.5%, y 1986, que fue de menos 3%, bajo el mandato de Miguel de la Madrid; la de 1995, que fue de menos 6.2%, con el presidente Ernesto Zedillo; la de 2001, que fue de menos 1%, con Vicente Fox Quesada; y la de 2008 a 2009, que fue de menos 6.5%, con el presidente Felipe Calderón. En la década de los 90, específicamente en 1994, se dio el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entre Canadá, Estados Unidos y México, en el que participó el presidente Carlos Salinas de Gortari. Dicho tratado ayudó a mejorar el desarrollo y crecimiento económico del país, además de reducir la tasa de desempleos. En los 100 años que van, desde 1910 hasta 2010, el crecimiento económico fue de 3.7%, mayor al 1.6% de los 100 años anteriores. Se estima que entre 2000 y 2020 la economía mexicana ha crecido a una tasa media anual de 1.9%. Esto gracias a que la población ha crecido a una tasa media anual de 1.3%, es decir, cada año crece poco y casi al mismo ritmo que el número de habitantes. Analistas consultados por el Banco de México estiman que la economía de México se contraerá 7.27% en 2020, esto bajo el mandato del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Además de que los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto del país sea de 3.26%, dato mayor al estimado en una encuesta hecha anteriormente, que fue de 3.01%. El peso mexicano en los 200 años tiende a perder su valor, al pasar de niveles de 0,97 centavos de dólar por peso en 1843 a solo 0,0001 centavos de dólar en 2010. Todo ello se debe a las 41 devaluaciones ocurridas de 1810 a 1910 y a las 51 ocurridas en los años 1911 hasta 2010.